En la Edad Media, la labor de los médicos era muy distinta a la que conocemos hoy, pero seguía siendo esencial para la comunidad que dependía de ellos para su atención médica y orientación. La vida cotidiana de estos profesionales combinaba la observación clínica, la práctica médica, el estudio, a menudo, el rol de asesores de nobles y plebeyos dentro de los límites del conocimiento y las creencias de la época. Temprano por la mañana, mientras la ciudad aún despertaba lentamente, el médico comenzaba su jornada con una rutina que requería extrema dedicación, sensibilidad y conocimiento práctico, características esenciales para el ejercicio de la medicina en aquella época. Su jornada comenzaba con una revisión minuciosa de los pacientes que ya estaban bajo su cuidado, un grupo diverso que abarcaba desde humildes residentes locales, a menudo trabajadores rurales o artesanos, hasta miembros de la nobleza y la élite urbana, cuyas condiciones de salud exigían atención especial y discreción. Este amplio espectro de pacientes reflejaba la complejidad social y económica de la época, que exigía del médico no solo habilidades técnicas, sino también diplomáticas y empáticas para desenvolverse en diferentes contextos y expectativas. Las visitas médicas se realizaban en el modesto consultorio que mantenía en su casa o en algún lugar céntrico de la ciudad o directamente en los hogares de los pacientes, a donde se desplazaba con frecuencia para brindar atención domiciliaria. En estos casos, el médico debía adaptarse a las condiciones, a menudo precarias e improvisadas, de los hogares, con espacio, iluminación y recursos limitados, lo que dificultaba aún más el diagnóstico y el tratamiento. Las visitas domiciliarias, además de ser una práctica común, representaban un contacto directo con la realidad social y familiar de los pacientes, ofreciendo al médico una visión más amplia de las causas y el impacto de las enfermedades. El diagnóstico, crucial para el éxito del tratamiento, se basaba principalmente en la observación meticulosa de los síntomas del paciente. Sin la ayuda de las pruebas de laboratorio modernas, que aún no existían o eran inaccesibles, el médico utilizaba sus capacidades sensoriales y el conocimiento acumulado para analizar indicios visuales, como el color de la piel, la apariencia de la lengua, la forma del cuerpo e incluso los ojos del paciente. Además, la palpación era una técnica esencial. El médico evaluaba cuidadosamente el pulso, buscando cambios en el ritmo o la intensidad que pudieran indicar problemas cardíacos, fiebre u otras afecciones internas. Otro método diagnóstico común era el análisis de orina, considerado una ventana al estado interno del cuerpo, donde el color, el olor y la apariencia podían sugerir enfermedad renal, diabetes u otras enfermedades. Observar el aliento del paciente también formaba parte del examen clínico, ya que ciertos olores podían indicar infecciones, problemas digestivos o metabólicos. Todo esto requería una amplia experiencia práctica, ya que la medicina de la época dependía en gran medida de la capacidad del profesional para interpretar señales sutiles, establecer conexiones y formular hipótesis terapéuticas basadas en el conocimiento disponible, que aún distaba mucho de los avances científicos modernos. Más allá de los aspectos técnicos, el médico debía gestionar la confianza y el miedo de los pacientes, transmitiendo seguridad y empatía en un contexto donde las enfermedades a menudo implicaban enfermedades potencialmente mortales y los tratamientos podían ser dolorosos o ineficaces. Por lo tanto, su papel era fundamental no solo como profesional de la salud, sino también como una autoridad respetada en la comunidad, alguien que podía brindar esperanza y alivio en un mundo donde la medicina aún enfrentaba importantes limitaciones. Por lo tanto, el inicio de la jornada médica en aquella época se caracterizaba por una rutina intensa y multifacética, que combinaba la observación meticulosa, el profundo contacto humano y un constante ejercicio de adaptación y aprendizaje para afrontar los retos de la práctica médica en una época de recursos limitados y un conocimiento en expansión. Esta dedicación diaria era esencial para garantizar que, incluso sin herramientas modernas, el cuidado de la vida humana pudiera ejercerse de la manera más eficaz y humana posible.
Una parte importante de su trabajo consistía en la preparación y administración de medicamentos. Los médicos medievales dominaban las hierbas, los minerales y otras sustancias naturales, que utilizaban para crear ungüentos, tés, cataplasmas y bálsamos. Estas fórmulas a menudo provenían de textos antiguos, como los de Hipócrates y Galeno, y se adaptaban a las condiciones locales. Estos medicamentos podían prepararse en la consulta del médico o en pequeñas farmacias asociadas. Durante el día, los médicos también dedicaban tiempo a la lectura y el estudio de manuscritos médicos, buscando ampliar sus conocimientos en una época en la que la ciencia era limitada y a menudo estaba entrelazada con la tradición y la superstición. Participaban en debates y compartían conocimientos con colegas, y en algunos casos, actuaban como tutores de estudiantes principiantes. Además de brindar atención directa, estos profesionales desempeñaban un papel importante en la prevención y la higiene, ofreciendo consejos sobre dieta, ejercicio y hábitos de vida que fortalecían el cuerpo y prevenían enfermedades. Durante las epidemias, los médicos medievales intentaban controlar la propagación de enfermedades mediante cuarentenas y medidas de aislamiento, a pesar de su limitado conocimiento de los mecanismos de contagio. La rutina diaria del médico en aquella época, por muy organizada y meticulosa que fuera, distaba mucho de ser predecible y tranquila, ya que se veía interrumpida bruscamente con frecuencia por emergencias inesperadas que exigían atención inmediata y respuestas rápidas. Estas urgencias incluían accidentes domésticos o rurales, como caídas, cortes profundos, fracturas o quemaduras, que podían ocurrir en cualquier momento y requerían la intervención inmediata del médico para controlar el sangrado, aliviar el dolor y prevenir infecciones, incluso con las limitaciones técnicas y los recursos médicos disponibles en aquel momento. Además, los partos complicados planteaban un reto constante y preocupante. El médico debía estar preparado para intervenir en caso de dificultades durante el parto, buscando asegurar la supervivencia tanto de la madre como del bebé, a menudo en condiciones precarias y sin la ayuda de equipos modernos ni anestesia eficaz. Otro desafío recurrente en la práctica médica del siglo XIX fueron los brotes de enfermedades contagiosas que asolaban las comunidades, como la tuberculosis, la viruela, el cólera, la fiebre tifoidea y otras enfermedades infecciosas que, en muchos casos, causaban epidemias devastadoras. En estos momentos críticos, el médico debía actuar no solo como sanador individual, sino también como agente de salud pública, recomendando medidas de aislamiento, cuarentena e higiene para contener la propagación de enfermedades. La presión y el riesgo eran inmensos, ya que el contacto directo con pacientes infectados ponía en riesgo la propia vida, y las opciones terapéuticas eran limitadas, recurriendo a tratamientos a menudo ineficaces o perjudiciales, como las sangrías y el uso de sustancias tóxicas. La práctica quirúrgica, aunque aún incipiente, rudimentaria y con altos riesgos, formaba parte de la vida cotidiana de los médicos y se consideraba un campo donde la valentía y la destreza técnica se combinaban para salvar vidas en situaciones extremas. Las cirugías se realizaban con instrumentos sencillos, poco sofisticados y a menudo rudimentarios, como bisturíes, sierras, pinzas y agujas artesanales. La falta de técnicas asépticas eficaces aumentaba el riesgo de infecciones postoperatorias, una de las principales causas de mortalidad hospitalaria en aquella época. Entre los procedimientos más comunes se encontraban las sangrías, consideradas un método terapéutico tradicional para equilibrar los humores del cuerpo, aún basado en la medicina hipocrática. Las extracciones dentales, esenciales para aliviar el dolor y las infecciones orales que podían comprometer la salud general, y las operaciones menores para extirpar tumores superficiales, drenar abscesos o suturar heridas. Estos procedimientos, a menudo realizados sin anestesia adecuada, que solo comenzarían a desarrollarse y generalizarse a finales del siglo XIX, exigían gran habilidad, rapidez, a menudo, firmeza por parte del médico para afrontar el sufrimiento del paciente y las limitaciones técnicas del momento. El entorno quirúrgico,
a menudo improvisado y mal esterilizado, contrastaba marcadamente con los estándares modernos, convirtiendo el trabajo del médico en un ejercicio que requería tanto destreza manual como una enorme resistencia emocional. Así, la rutina médica de aquella época se caracterizaba por una oscilación constante entre la atención planificada y las respuestas inmediatas a las crisis, lo que requería una combinación excepcional de conocimiento, valentía, empatía y adaptación a condiciones a menudo adversas. Este delicado equilibrio entre la vida cotidiana y las situaciones de emergencia definía la práctica médica y reflejaba las dificultades y los desafíos de una época en la que la ciencia médica apenas daba sus primeros pasos hacia la modernidad, mientras que la necesidad de cuidar la vida humana seguía siendo urgente e innegociable. Finalmente, es crucial comprender que el médico medieval no solo desempeñaba una función técnica o científica, sino también un profundo papel social y espiritual dentro de la comunidad en la que vivía. En aquella época, la medicina estaba estrechamente ligada a los valores religiosos y las creencias predominantes, por lo que el cuidado del cuerpo era inseparable del cuidado del alma. Muchos médicos estaban directamente afiliados a órdenes religiosas, como los monjes y frailes que trabajaban en monasterios y abadías, lugares donde la medicina, la fe y la enseñanza convivían estrechamente. Estas instituciones no solo preservaban el conocimiento médico antiguo, sino que también lo difundían entre sus miembros y la población, funcionando como verdaderos centros de conocimiento y atención. Además, los hospitales medievales, muy diferentes de los complejos modernos que conocemos hoy, solían estar gestionados por iglesias, conventos u órdenes religiosas, y su propósito principal era acoger y cuidar a los enfermos con un enfoque holístico. En estos entornos, el tratamiento de los enfermos consistía en una combinación de prácticas médicas basadas en el conocimiento de la época, a menudo limitado, impreciso e influenciado por la teoría de los humores y los conceptos de salud y enfermedad de la antigüedad clásica, junto con un profundo apoyo moral y espiritual. La presencia de sacerdotes, monjes y otras figuras religiosas era esencial en el entorno hospitalario, ofreciendo a los pacientes consuelo, oraciones y rituales que se creía que ayudaban a la curación, tanto física como espiritual. Esta visión holística del ser humano reflejaba la concepción medieval de que el cuerpo y el espíritu estaban intrínsecamente vinculados y que la enfermedad podía ser tanto una manifestación física como una señal de desequilibrio espiritual o castigo divino. Por lo tanto, el médico medieval a menudo asumía también el papel de consejero, confesor y guía espiritual, actuando como intermediario entre el paciente y lo divino. Su autoridad no se limitaba al ámbito científico, sino que se extendía a las esferas moral y religiosa, consolidando su posición como una figura respetada e indispensable en la sociedad. Además, la labor médica en este contexto religioso estaba inmersa en una atmósfera profundamente cargada de ritualismo y simbolismo, donde no solo el uso de oraciones, bendiciones, reliquias de santos, agua bendita y gestos litúrgicos acompañaba inseparablemente los procedimientos médicos, desde los más rudimentarios hasta los más complejos, sino que cada uno de estos elementos se consideraba vital para el éxito del proceso de sanación. Lejos de ser meros ornamentos espirituales o acompañamientos superficiales, estas prácticas formaban parte integral de una cosmovisión medieval en la que el cuerpo y el alma eran concebidos como una unidad indisoluble, estrechamente interrelacionada y vulnerable no solamente a enfermedades físicas visibles, sino también a las fuerzas invisibles del mal, al pecado moral y a los desequilibrios espirituales que podían manifestarse en el sufrimiento corporal. Esta visión holística implicaba que la curación física no podía separarse de la purificación espiritual, y que la medicina debía abordar tanto el mal del cuerpo como la aflicción del alma. Por ello, los médicos, sacerdotes, monjes y otros cuidadores compartían la responsabilidad de acompañar al enfermo a través de un proceso que combinaba remedios materiales con intervenciones simbólicas y religiosas, generando un ambiente donde la esperanza, la fe y la caridad se volvían tan indispensables como los medicamentos o las intervenciones físicas. En este marco,
El ritual se convertía en un medio para invocar la presencia y la gracia divina, reforzando la convicción de que la sanación era un fenómeno en el que participaban tanto lo humano como lo trascendente. Así, la práctica médica medieval se fundamentaba en un entramado cultural donde la enfermedad era interpretada como un signo de desequilibrio no solo corporal, sino también moral y espiritual, y donde el sufrimiento podía entenderse como una prueba o purificación dictada por la voluntad divina. En consecuencia, el ritual, el simbolismo y la atención compasiva eran componentes inseparables del acto curativo, que apuntaba a restaurar la armonía integral del ser humano en todas sus dimensiones. Este modelo de atención médica, lejos de ser un simple precursor primitivo de la medicina científica moderna, refleja una comprensión compleja y sofisticada del cuidado, que integraba ciencia, espiritualidad y humanidad, mostrando cómo la sociedad medieval articulaba sus conocimientos y creencias para enfrentar el dolor y la fragilidad humana. La figura del sanador, por tanto, no era vista únicamente como un técnico del cuerpo, sino como un mediador entre lo humano y lo divino, alguien que, además de aplicar ungüentos o realizar sangrías, debía estar dotado de una sensibilidad espiritual capaz de invocar el favor celestial. Era común que tanto médicos como curas, monjes y monjas, compartieran responsabilidades dentro del mismo espacio de asistencia, como hospitales monásticos o casas de caridad, donde la cura del cuerpo era inseparable del consuelo del alma. En estos lugares, la arquitectura, los cánticos, los vitrales y los símbolos sacros creaban una atmósfera de recogimiento y esperanza, actuando como un bálsamo adicional para el espíritu doliente. Esta integración de la fe y la medicina revelaba una comprensión profundamente holística del sufrimiento humano. Sanar era un acto total, que debía alcanzar las fibras más íntimas del ser. No se trataba solo de detener una hemorragia o aliviar una fiebre, sino de restaurar un equilibrio roto entre el individuo, el orden divino y la comunidad. La enfermedad se interpretaba a menudo como una prueba espiritual, una consecuencia del pecado, una oportunidad de redención o incluso una gracia que acercaba al enfermo a Dios. Por ello, los rituales no solo pretendían expulsar la dolencia, sino también purificar al paciente y reconciliarlo con su fe. Asimismo, la compasión desempeñaba un papel central en esta concepción del cuidado. El sufrimiento ajeno no era visto como una molestia que debía erradicarse rápidamente, sino como un llamado a la misericordia cristiana, a la práctica activa de la caridad. Cuidar del enfermo era considerado un acto de elevación moral y espiritual para quien asistía, una obra de misericordia que acercaba al cuidador al ideal de Cristo compasivo. De este modo, tanto curar como ser curado formaban parte de un ciclo de significados trascendentes, donde la ciencia incipiente, la oración fervorosa y el afecto humano coexistían en una misma práctica, profundamente marcada por el espíritu del tiempo. Este modelo de atención médica, con toda su carga espiritual y simbólica, no debe entenderse como un simple antecedente precientífico del hospital moderno, sino como un paradigma en sí mismo, que respondía a las necesidades emocionales, físicas y espirituales de las personas medievales. En él se encontraba una visión del mundo donde el cuerpo doliente no era un objeto a reparar, sino un ser íntegro a acompañar, donde la medicina no era una técnica aislada, sino parte de un entramado cultural que unía ciencia, fe y comunidad en la lucha común contra el dolor y la muerte. Así, el rol del médico medieval trascendió la simple aplicación de técnicas y remedios, convirtiéndose en una misión que abarcaba la protección de la salud física y espiritual de la comunidad, la promoción de la caridad y el cuidado del prójimo, y el mantenimiento de un orden social y religioso que daba sentido a la vida y a la muerte. La labor de estos profesionales en las instituciones religiosas fue, por lo tanto, un eslabón fundamental en la compleja red que sustentaba la vida en las ciudades y pueblos medievales, contribuyendo a la preservación del conocimiento, la asistencia a los más vulnerables y la reafirmación de los valores que guiaron la existencia en ese singular periodo histórico.
En 1953, la rutina de un bibliotecario se caracterizaba por una rigurosa combinación de organización meticulosa, atención al cliente dedicada y un profundo compromiso con la preservación y difusión del conocimiento, lo que moldeaba la vida diaria de estos profesionales, con un nivel de responsabilidad inigualable y una meticulosa atención al detalle. En una época en la que la informática estaba aún en sus inicios y la digitalización de la información ni siquiera existía, todo el trabajo bibliotecario dependía exclusivamente de procesos manuales, lo que requería un dominio exhaustivo de las técnicas tradicionales, una comprensión detallada de los sistemas de catalogación y una interacción humana constante, esencial para el funcionamiento eficiente de la biblioteca. El bibliotecario comenzaba su jornada revisando la colección, que abarcaba desde libros raros y antiguos hasta publicaciones más recientes, revistas, periódicos y diversos documentos, cada uno con un cuidado específico para su conservación. Era habitual tratar con volúmenes frágiles, cuyas páginas amarillentas y encuadernaciones delicadas requerían un manejo cuidadoso para evitar daños permanentes. Además, la colección estaba organizada según sistemas de clasificación clásicos, como el sistema decimal Dewey o la clasificación decimal universal, lo que requería un profundo conocimiento y atención al detalle por parte del bibliotecario para asegurar que cada libro estuviera en su lugar exacto, facilitando así su localización rápida y precisa. La catalogación de libros era una tarea fundamental, realizada manualmente mediante la creación de fichas de catálogo escritas a mano o a máquina. Estas fichas contenían información detallada como título, autor, editorial, materia y número de clasificación, conformando un sistema físico que funcionaba como el cerebro de la biblioteca y requería una actualización constante. Esta meticulosidad permitía al público acceder fácilmente a la colección, incluso en una época en la que las búsquedas aún se realizaban directamente en los catálogos de fichas, verdaderos laberintos organizados para guiar al usuario a través de miles de registros. Durante el horario de oficina, el bibliotecario desempeñaba un papel activo en la atención al público, acogiendo a estudiantes, investigadores, profesores y lectores ávidos que buscaban información, obras específicas o asesoramiento para sus investigaciones. Además de prestar libros, el bibliotecario actuaba como guía y facilitador, ayudando a los usuarios a navegar por las colecciones y a encontrar las fuentes que mejor se adaptaban a sus necesidades, fomentando así el hábito de la lectura y el desarrollo intelectual. Esta interacción humana era esencial, ya que implicaba no solo el conocimiento técnico de la colección, sino también habilidades de comunicación y docencia para responder preguntas, sugerir títulos y promover el uso responsable de los recursos. Otro aspecto importante del trabajo del bibliotecario era la conservación de libros y documentos, un reto constante debido al desgaste natural del tiempo, los efectos del clima, la luz y la frecuente manipulación. La rutina incluía inspeccionar las obras en busca de signos de deterioro, realizar pequeñas reparaciones, proteger las páginas de insectos y hongos y asegurar que las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad, fueran adecuadas para preservar el patrimonio bibliográfico. Este cuidado meticuloso era vital para mantener viva la memoria cultural y científica que representaban las colecciones, garantizando que las futuras generaciones pudieran disfrutar de este vasto tesoro de conocimiento. Además de las actividades diarias, la bibliotecaria también participaba en la organización de eventos culturales, como conferencias, exposiciones y clubes de lectura, que buscaban acercar a la comunidad a la literatura y la información, reforzando el papel de la biblioteca como centro activo de aprendizaje e interacción social. Promover el acceso democrático al conocimiento era uno de los pilares de su misión, sustentado por un compromiso ético e intelectual que trascendía el mero almacenamiento de libros. Por lo tanto, la rutina de un bibliotecario en 1953 era una combinación armoniosa de técnicas tradicionales, interacción humana y un profundo sentido de misión cultural. En una época en la que el mundo aún no había sido transformado por las tecnologías digitales, estos profesionales eran guardianes del conocimiento,
trabajando con incansable dedicación para preservarlo, organizarlo y compartirlo, asegurando que las puertas del conocimiento permanecieran abiertas para todos aquellos que buscaban aprender, crecer y transformar sus vidas a través de la lectura y la investigación. Temprano por la mañana, el bibliotecario llegaba a la biblioteca, a menudo un edificio imponente o un acogedor espacio comunitario, donde el silencio y el respeto por el medio ambiente eran normas fundamentales. El primer paso del día era una inspección general de la colección. Libros, revistas, periódicos y documentos debían estar ordenados, limpios y bien conservados. Se inspeccionaban cuidadosamente los estantes para asegurar que los volúmenes estuvieran en su lugar correcto, siguiendo sistemas de clasificación como la clasificación Dewey, ampliamente utilizada en la época. La catalogación era una de las tareas más importantes y delicadas. Cada libro nuevo que llegaba se sometía a un minucioso proceso de registro. El título, el autor, la editorial, el año de publicación, el número de páginas y las palabras clave se registraban manualmente en fichas de catálogo, que luego se organizaban en cajones específicos. Esta documentación era crucial para que los usuarios pudieran localizar fácilmente las obras deseadas. A lo largo del día, el bibliotecario dedicó gran parte de su tiempo y energía a un servicio atento y personalizado a los diversos visitantes de la biblioteca, cada uno con necesidades e intereses distintos. Los estudiantes universitarios solían explorar la colección en busca de libros y artículos para complementar sus investigaciones académicas, mientras que los lectores ocasionales buscaban obras para disfrutar de la lectura o para ampliar sus horizontes culturales. Además, los niños y adolescentes, a menudo acompañados por sus profesores o tutores, utilizaban la biblioteca como un espacio crucial para preparar sus tareas escolares, desarrollar hábitos de estudio y ampliar sus conocimientos. En este contexto, el bibliotecario desempeñó un papel fundamental como mediador entre el público y el vasto universo de información que albergaban los estantes. Con un trato siempre paciente, atento y cordial, orientaba a los visitantes sobre cómo localizar títulos específicos. Sugería material de lectura según los intereses o necesidades de cada uno y asistía a la búsqueda de referencias, explicando a menudo cómo usar catálogos manuales e índices impresos, que, en ausencia de sistemas digitales, eran el principal medio de acceso a la información. Este apoyo se volvió indispensable para que los visitantes aprovecharan al máximo los recursos de la biblioteca, especialmente para aquellos menos familiarizados con los sistemas tradicionales de organización e investigación. Además de la orientación directa, el bibliotecario desempeñó un papel activo en la promoción de la cultura y los hábitos de lectura, organizando sesiones de lectura para diversos grupos, como escolares, jóvenes e incluso grupos comunitarios. Estas sesiones se preparaban con esmero, seleccionando textos apropiados para el público, creando un ambiente acogedor y estimulante que fomentaba el amor por la literatura y el descubrimiento del conocimiento. El bibliotecario sabía que, más que simplemente almacenar libros, su misión era despertar el interés por la lectura y contribuir al desarrollo intelectual y cultural de la comunidad. En muchas bibliotecas, especialmente las más grandes o las ubicadas en centros urbanos, los bibliotecarios también colaboraban en la organización y realización de conferencias, debates y pequeños eventos culturales destinados a ampliar el acceso al conocimiento y fortalecer el papel de la biblioteca como un espacio dinámico para el aprendizaje y la interacción social. Estas iniciativas a menudo implicaban colaboraciones con escuelas, universidades, escritores y otras instituciones culturales, creando una red que fomentaba la educación y el desarrollo personal y colectivo. En este sentido, los bibliotecarios eran más que simples guardianes de la colección, eran agentes activos en la construcción de una sociedad más informada, crítica y participativa. Por lo tanto, servir al público en la rutina diaria del bibliotecario en 1953 iba mucho más allá del simple préstamo de libros. Constituía un puente esencial entre el conocimiento almacenado en los volúmenes y las personas que buscaban, en sus páginas, herramientas para crecer,
transformarse y contribuir al progreso cultural y social. La dedicación con la que estos profesionales desempeñaban esta tarea reflejaba no solo su compromiso profesional, sino también su profunda convicción en el poder de la lectura y la educación como instrumentos de transformación individual y colectiva. Otra función esencial era la conservación de libros. Con el tiempo, el papel envejecía y las tapas se desgastaban, requiriendo reparaciones manuales sencillas, como aplicar cinta adhesiva, reforzar los lomos o limpiar las páginas. En casos más graves, se enviaban trabajos especiales a restauradores profesionales. El bibliotecario también gestionaba las operaciones de préstamo, registrando los datos de los usuarios y las fechas límite de devolución, todo ello en libros de registro o tarjetas individuales, organizadas manualmente. La precisión era crucial para evitar pérdidas y mantener la colección accesible. Al final del día, el bibliotecario solía hacer una última ronda por la biblioteca, comprobando su estado general, recogiendo los libros devueltos y preparándose para el cierre. El trabajo no se limitaba a los servicios presenciales. Muchos bibliotecarios mantenían contacto con editoriales, instituciones educativas y otras bibliotecas para actualizar la colección e intercambiar información. Así, la rutina del bibliotecario en 1953 reflejaba un equilibrio entre disciplina, conocimiento y servicio público, desempeñando un papel vital en la promoción de la cultura y el aprendizaje en una sociedad que valoraba cada página impresa como una puerta de entrada al conocimiento. Así, la rutina del bibliotecario en 1953 representaba mucho más que una serie de tareas mecánicas o administrativas. Encarnaba un delicado y complejo equilibrio entre disciplina meticulosa, vasto conocimiento y un profundo compromiso con el servicio público y la democratización del saber. En una época marcada por la transición entre los métodos tradicionales de gestión de la información y las incipientes innovaciones tecnológicas, el bibliotecario se convertía en el eslabón esencial que conectaba a la comunidad con el vasto universo del conocimiento contenido en los libros, revistas, periódicos y documentos que albergaba la biblioteca. Cada jornada iniciaba con la revisión y organización cuidadosa del catálogo, labor que exigía un dominio exhaustivo de sistemas de clasificación como el Dewey o el Sistema de Clasificación Decimal Universal, herramientas fundamentales para garantizar que la información estuviera accesible y ordenada para cualquier usuario. La meticulosidad con la que se manejaban estas tareas era reflejo no solo de la precisión técnica, sino también de un profundo respeto por el patrimonio cultural y académico que la biblioteca custodiaba. El bibliotecario debía asimismo anticipar las necesidades de una comunidad diversa, compuesta por estudiantes, investigadores, profesionales y lectores ocasionales, entendiendo sus intereses y guiándolos en la búsqueda de materiales que no solo respondieran a consultas puntuales, sino que también los invitara a descubrir nuevos saberes y perspectivas. Esta mediación activa entre el público y los recursos disponibles convertía al bibliotecario en un verdadero puente cultural, cuya labor contribuía a fomentar una ciudadanía más informada y crítica. Además, en aquel contexto histórico, la biblioteca se posicionaba como un espacio central para el acceso democrático al conocimiento, especialmente en una era en la que los medios digitales y la información instantánea aún no existían. La presencia física del bibliotecario, su conocimiento y su disposición para orientar eran insustituibles, ya que facilitaban que la información no permaneciera inaccesible en estantes, sino que fluyera hacia las manos y las mentes de quienes la buscaban. Por último, la rutina del bibliotecario en 1953 también estaba marcada por una dimensión social y ética, la convicción de que su trabajo contribuía a la formación y el bienestar colectivo, a la igualdad de oportunidades y al fortalecimiento del tejido cultural de su comunidad. En este sentido, su labor trascendía lo técnico y se convertía en una verdadera misión, un compromiso con el progreso y la educación que resonaba en cada página consultada, en cada libro prestado y en cada persona que encontraba en la biblioteca un espacio de crecimiento y esperanza. Cada día comenzaba con una serie de actividades que requerían una atención escrupulosa al detalle,
la revisión y clasificación de nuevas adquisiciones, la actualización de catálogos manuales, la reparación de libros dañados y la organización de espacios para optimizar la accesibilidad. Estos procedimientos, lejos de ser rutinarios o monótonos, demandaban una profunda comprensión no solo del contenido, sino también de las necesidades y perfiles de los usuarios, desde estudiantes y académicos hasta lectores ocasionales y curiosos. Además, la biblioteca en 1953 se erigía como un verdadero faro cultural en muchas comunidades, irradiando luz y conocimiento en tiempos donde el acceso a la información aún estaba lejos de ser universal. Más que un simple depósito de libros, la biblioteca se configuraba como un espacio dinámico y vivo, un punto de encuentro donde convergían personas de diversas edades, orígenes y niveles educativos, todos con un objetivo común: el deseo de aprender, de explorar nuevas ideas y de ampliar sus horizontes intelectuales y culturales. En un contexto social marcado por la expansión gradual de la alfabetización y la consolidación de la educación como un derecho fundamental, la biblioteca asumía un papel crucial en la democratización del saber. Era un espacio donde se superaban barreras socioeconómicas, donde quienes no podían acceder a la educación formal encontraban un refugio para la autoeducación y el crecimiento personal. Así, la biblioteca se convertía en un motor de movilidad social, un instrumento para romper ciclos de exclusión y abrir caminos hacia nuevas oportunidades. El bibliotecario, en este escenario, no era simplemente un guardián de libros, sino un mediador cultural activo y comprometido. Su labor consistía en facilitar el acceso a una amplia gama de recursos informativos y formativos, desde novelas y ensayos hasta documentos científicos y periódicos. Pero su función iba más allá de la mera custodia. Orientaba a los usuarios en la búsqueda de información relevante, enseñaba técnicas de consulta y promovía hábitos de lectura que trascendían el mero ocio, vinculándola con el desarrollo crítico y la formación integral del individuo. Además, el bibliotecario fomentaba iniciativas culturales y educativas dentro del propio espacio, organizando charlas, clubes de lectura, exposiciones y actividades que transformaban la biblioteca en un centro vivo de aprendizaje y socialización. Gracias a su papel, la biblioteca se consolidaba como un espacio abierto y accesible, donde la cultura circulaba libremente y se construían puentes entre generaciones y comunidades. Este profesional también se enfrentaba al desafío de mantener la autoridad y el orden en espacios que podían ser bulliciosos o diversos, equilibrando la necesidad de preservar los materiales con el deseo de fomentar un ambiente acogedor y estimulante para el aprendizaje. Su trabajo era, en esencia, un acto de servicio dedicado a sostener el tejido intelectual de la sociedad, promoviendo la igualdad de oportunidades para acceder al conocimiento. En suma, la labor del bibliotecario en 1953 simbolizaba la importancia de la cultura impresa como base de la educación y el progreso social. Su rutina diaria era la manifestación concreta de un compromiso con la preservación y transmisión del saber, un puente entre el pasado y el futuro, y un testimonio del valor que una sociedad otorgaba a cada página impresa como puerta de entrada a mundos infinitos de ideas, imaginación y descubrimiento. La lluvia cae sin cesar, una caída constante e insistente que transforma la estación de tren en un escenario casi desolado y melancólico, como si el tiempo se hubiera ralentizado y el mundo circundante se hubiera suspendido en un instante de profunda quietud. El sonido de las gotas, ahora rítmico e insistente, golpea el techo de zinc corroído por el tiempo, produciendo una melodía monótona que reverbera a través de las antiguas estructuras de madera, creando ecos largos y profundos que parecen llenar el vacío de la estación. El sonido de la lluvia es a la vez hipnótico y solitario, envolviendo el espacio en un aura de silencio penetrante, donde cada gota parece pesar con fuerza en la atmósfera, haciendo que el entorno, ya de por sí sombrío y olvidado, parezca aún más vacío y desolado. El viento gélido que acompaña a la tormenta no solo sopla superficialmente,
parece filtrarse por las grietas y hendiduras de los antiguos muros, penetrando cada resquicio de la estructura de madera que ha resistido muchas estaciones y tormentas. Este aliento cortante barre la plataforma vacía, extendiendo el olor húmedo de tierra mojada y hojas podridas acumuladas en los rincones, mientras arrastra hojas empapadas por el terreno irregular. La sensación es que el viento no solo mueve objetos, sino que trae consigo una especie de tristeza silenciosa, una sutil melancolía que impregna el aire y penetra la piel de los pocos que permanecen en ese lugar. El andén, que en días normales es un escenario vibrante, lleno del rápido movimiento de viajeros apresurados, voces emocionadas que se mezclan en conversaciones y despedidas, pasos rítmicos y los sonidos metálicos de las vías, se transforma ahora en un espacio casi fantasmal, donde la ausencia humana se percibe con fuerza. Los bancos, desgastados por el tiempo y la constante exposición, están vacíos y húmedos, con una vieja maleta olvidada en un rincón, con las esquinas desgastadas y el cuero manchado por la lluvia incesante, testigo silencioso de historias de viajes pasados y partidas emotivas. Un paraguas abandonado, mojado e inclinado, descansa contra una columna, con las asas oxidadas y la tela empapada, como si lo hubiera dejado apresuradamente alguien que se fue sin mirar atrás. Cerca, una solitaria hoja caída, cargada de agua acumulada en sus venas, danza lentamente en el viento frío, arremolinándose en un movimiento casi hipnótico, contrastando con la rigidez de las vías y la solidez de las estructuras. Cada elemento de la escena parece portar una narrativa invisible, marcada por ausencias, despedidas y esperas silenciosas, como si las paredes de la estación albergaran un archivo secreto de emociones humanas que el tiempo no ha logrado borrar. En el horizonte gris, la vía del tren es apenas una franja discreta y húmeda que desaparece entre la niebla baja, mientras densas nubes amenazan con prolongar la tormenta durante horas, envolviendo el entorno en una atmósfera de suspenso e incertidumbre. La lluvia, el viento y el silencio se combinan para crear una escena casi poética, donde la naturaleza parece dialogar con la arquitectura envejecida y los recuerdos de quienes la transitaron, dejando atrás fragmentos de sus vidas. Así, la estación de tren, abrumada por la lluvia incesante y el viento cortante, deja de ser un mero punto de partida o llegada para convertirse en un espacio de introspección, espera y recuerdo, donde el tiempo parece ralentizarse y cada detalle, desde el sonido del agua al caer hasta las sombras que bailan en las paredes, invita a una profunda contemplación de la soledad y el inevitable paso del tiempo. Las ventanas, empañadas por la condensación, enmarcan una vista borrosa de las vías que desaparecen en el horizonte gris, como si las tragara una niebla persistente. La tenue luz que se filtra por las rendijas parece insuficiente para calentar el espacio, reforzando la sensación de abandono. El banco, desgastado por el uso y el tiempo, presenta marcas invisibles de pasos apresurados, despedidas emotivas y encuentros angustiosos. Ahora es un lugar de silencio y espera vacía. En la pared, el viejo reloj, detenido en el tiempo, señala una hora distante, un recordatorio constante de que la actividad frenética que antaño animaba esta estación ha dado paso a una calma aparentemente eterna. Letreros amarillentos por el tiempo anuncian rutas y horarios obsoletos, evocando días en que esta estación era un paso vital para vidas que corrían en direcciones opuestas. A lo lejos, el suave sonido de la lluvia se mezcla con el crujido ocasional de la puerta de la sala de espera, abierta por el viento que susurra entre los senderos y el follaje húmedo de los árboles circundantes. El aroma a madera mojada y tierra empapada impregna el aire, trayendo consigo el recuerdo invisible de miles de historias que allí se han desarrollado. Si por casualidad hay alguien en esa estación, agobiado por la lluvia incesante y el viento cortante, será un viajero solitario, un personaje casi perdido en el vasto y melancólico paisaje creado por la tormenta. Lleva un abrigo grueso, ya algo desgastado por el uso y la intemperie, que le envuelve el cuerpo como una armadura contra el frío y la humedad que impregnan el aire. En sus manos, aprieta con fuerza el paraguas,
el único escudo contra la lluvia que insiste en penetrar hasta los refugios más pequeños. Aún así, el tejado viejo y mal mantenido de la estación ofrece una protección precaria y limitada, provocando que persistentes gotas resbalen por los bordes, ocasionalmente, lo golpeen, rompiendo la barrera imaginaria que intenta construir contra la tormenta. Sus ojos, profundamente cansados y fijos en el horizonte brumoso que se extiende ante él, revelan una impaciencia silenciosa, una mezcla de ansiedad y esperanza contenida. No es solo la espera del próximo tren, que podría alejarlo de ese lugar frío y húmedo. Hay algo más, algo intangible y mayor que el simple deseo de mudarse. Quizás espera un cambio, una oportunidad que rompa la monotonía opresiva de esa soledad, una oportunidad para un nuevo comienzo, una salida a esa quietud sofocante que parece tragarse el tiempo, los pensamientos e incluso la voluntad. Los ojos del viajero reflejan las muchas noches de insomnio, los caminos inciertos y las decisiones pendientes que lo llevan allí, en ese preciso instante, entre sombras y gotas de lluvia. Sus pasos son lentos, casi meticulosos, como si cada movimiento estuviera cuidadosamente calculado, casi ritual, en un intento de mantener el control sobre un mundo que parece escapársele entre las manos. Mientras camina de un lado a otro por el andén, repasa mentalmente motivos, decisiones y destinos, cada uno cargado de recuerdos e incertidumbres que se entrelazan en una compleja trama interna. El sonido apagado de las botas mojadas contra el suelo húmedo se funde con el ritmo de la lluvia y el susurro del viento, componiendo una sinfonía triste e introspectiva que solo ese viajero parece oír en su plenitud. En su mente, las razones que lo llevaron a esa estación reaparecen en escenas vívidas. Quizás una despedida dolorosa, un sueño pospuesto, una promesa hecha y aún incumplida. El viajero se ve reflejado en el agua acumulada en los surcos del suelo, que reflejan el cielo nublado y la atmósfera de espera indefinida. Sabe que el silbido lejano, tan esperado y anhelado, anunciará la llegada del próximo tren, el momento próximo en que podrá dejar atrás la soledad y la espera, pero al mismo tiempo teme lo que vendrá después, lo que realmente encontrará al abordar. La estación vacía, la lluvia persistente y la creciente penumbra que la rodea parecen conspirar para prolongar el tiempo, convirtiendo cada minuto en una eternidad y cada pensamiento en un viaje sin fin. El viajero, con su pesado abrigo y su paraguas tembloroso, se convierte en un símbolo viviente de la espera humana, una figura solitaria que lleva en su interior el peso de las dudas, las esperanzas y la indomable voluntad de seguir adelante, incluso cuando el camino parece envuelto en niebla e incertidumbre. En ese momento, entre la tormenta y la calma que precede a la llegada del tren, es a la vez guardián de la memoria y portador de futuros aún por explorar. Este escenario, una estación de tren vacía en un día lluvioso y melancólico, trasciende su mera existencia como espacio físico, convirtiéndose en un testimonio silencioso y profundo del paso del tiempo, la espera prolongada e inevitable, y el ciclo incesante que rige la vida y los destinos humanos. Allí, en ese escenario despojado, donde domina el ruido de la tormenta y las estructuras envejecidas parecen absorber el peso de las horas, el espacio adquiere una dimensión casi metafísica, como si fuera un relicario de momentos olvidados y emociones ocultas, albergando en su interior fragmentos de historias que se despliegan en múltiples capas. La estación de tren, con su silencio casi reverente y su palpable soledad, es el escenario donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza sutil e invisible. Cada trozo de madera desgastada, cada banco vacío, cada charco que refleja el cielo nublado es un rastro de encuentros, despedidas y reencuentros que allí han ocurrido, marcando para siempre la memoria de ese lugar. Las huellas dejadas por los viajeros, huellas borradas por la lluvia, maletas olvidadas, paraguas abandonados, son como ecos silenciosos de vidas que pasaron por allí, trayendo sueños, angustias, esperanzas y decepciones. En este entorno, la soledad no es simplemente ausencia, sino un estado cargado de significado,
una presencia viva que envuelve el espacio y a los pocos seres que se atreven a permanecer allí. Se mezcla con la esperanza, esa tenue llama que late en los corazones de quienes esperan, de quienes se van y de quienes permanecen. Cada gota que cae incesantemente añade una nueva capa a esta narrativa invisible, como si el cielo mismo derramara lágrimas que, al tocar la tierra, nutren las historias no contadas que esperan ser descubiertas y comprendidas. La lluvia, en este sentido, es a la vez una metáfora del paso del tiempo y una fuerza que conecta pasado, presente y futuro. Además, la estación representa un punto de transición, un umbral entre destinos, un lugar donde las decisiones cobran peso y significado. Es allí donde el viajero se enfrenta a su propio estado de espera e incertidumbre, entre el deseo de partir y el miedo a lo que vendrá después. El espacio se convierte así en un reflejo de las emociones humanas más profundas: ansiedad, paciencia, miedo, esperanza, y una invitación a contemplar el ciclo incesante de la vida, donde todo está en constante movimiento, aunque a veces parezca estancado. En el corazón de esta escena sencilla pero significativa se esconde una poesía silenciosa que llega al corazón de quienes la observan con atención. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros y solitarios, hay una historia que se desarrolla, una vida que late bajo la aparente quietud. Cada elemento, el sonido de las gotas de lluvia al golpear el suelo, el viento aullando entre las grietas, la luz difusa filtrándose por las ventanas empañadas, compone una delicada sinfonía que celebra la complejidad del tiempo y la existencia humana. En resumen, esta estación de tren vacía en un día lluvioso no es solo un lugar, sino un símbolo universal de la experiencia humana, un espacio donde se unen el silencio y el sonido, la espera y el movimiento, la soledad y la comunión invisible con todo lo que ha sido y todo lo que será. Es una narrativa en su forma más pura, esperando ser leída por quienes tengan la paciencia de escuchar las voces ocultas entre las gotas de lluvia y las sombras, entendiendo que, incluso en la aparente quietud, la vida nunca deja de desplegarse. En la Edad Media, la labor de los médicos era muy distinta a la que conocemos hoy, pero seguía siendo esencial para la comunidad que dependía de ellos para su atención médica y orientación. La vida cotidiana de estos profesionales combinaba la observación clínica, la práctica médica, el estudio, a menudo, el rol de asesores de nobles y plebeyos dentro de los límites del conocimiento y las creencias de la época. Temprano por la mañana, mientras la ciudad aún despertaba lentamente, el médico comenzaba su jornada con una rutina que requería extrema dedicación, sensibilidad y conocimiento práctico, características esenciales para el ejercicio de la medicina en aquella época. Su jornada comenzaba con una revisión minuciosa de los pacientes que ya estaban bajo su cuidado, un grupo diverso que abarcaba desde humildes residentes locales, a menudo trabajadores rurales o artesanos, hasta miembros de la nobleza y la élite urbana, cuyas condiciones de salud exigían atención especial y discreción. Este amplio espectro de pacientes reflejaba la complejidad social y económica de la época, que exigía del médico no solo habilidades técnicas, sino también diplomáticas y empáticas para desenvolverse en diferentes contextos y expectativas. Las visitas médicas se realizaban en el modesto consultorio que mantenía en su casa o en algún lugar céntrico de la ciudad o directamente en los hogares de los pacientes, a donde se desplazaba con frecuencia para brindar atención domiciliaria. En estos casos, el médico debía adaptarse a las condiciones, a menudo precarias e improvisadas, de los hogares, con espacio, iluminación y recursos limitados, lo que dificultaba aún más el diagnóstico y el tratamiento. Las visitas domiciliarias, además de ser una práctica común, representaban un contacto directo con la realidad social y familiar de los pacientes, ofreciendo al médico una visión más amplia de las causas y el impacto de las enfermedades. El diagnóstico, crucial para el éxito del tratamiento, se basaba principalmente en la observación meticulosa de los síntomas del paciente. Sin la ayuda de las pruebas de laboratorio modernas, que aún no existían o eran inaccesibles,
El médico utilizaba sus capacidades sensoriales y el conocimiento acumulado para analizar indicios visuales, como el color de la piel, la apariencia de la lengua, la forma del cuerpo e incluso los ojos del paciente. Además, la palpación era una técnica esencial. El médico evaluaba cuidadosamente el pulso, buscando cambios en el ritmo o la intensidad que pudieran indicar problemas cardíacos, fiebre u otras afecciones internas. Otro método diagnóstico común era el análisis de orina, considerado una ventana al estado interno del cuerpo, donde el color, el olor y la apariencia podían sugerir enfermedad renal, diabetes u otras enfermedades. Observar el aliento del paciente también formaba parte del examen clínico, ya que ciertos olores podían indicar infecciones, problemas digestivos o metabólicos. Todo esto requería una amplia experiencia práctica, ya que la medicina de la época dependía en gran medida de la capacidad del profesional para interpretar señales sutiles, establecer conexiones y formular hipótesis terapéuticas basadas en el conocimiento disponible, que aún distaba mucho de los avances científicos modernos. Más allá de los aspectos técnicos, el médico debía gestionar la confianza y el miedo de los pacientes, transmitiendo seguridad y empatía en un contexto donde las enfermedades a menudo implicaban enfermedades potencialmente mortales y los tratamientos podían ser dolorosos o ineficaces. Por lo tanto, su papel era fundamental no solo como profesional de la salud, sino también como una autoridad respetada en la comunidad, alguien que podía brindar esperanza y alivio en un mundo donde la medicina aún enfrentaba importantes limitaciones. Por lo tanto, el inicio de la jornada médica en aquella época se caracterizaba por una rutina intensa y multifacética, que combinaba la observación meticulosa, el profundo contacto humano y un constante ejercicio de adaptación y aprendizaje para afrontar los retos de la práctica médica en una época de recursos limitados y un conocimiento en expansión. Esta dedicación diaria era esencial para garantizar que, incluso sin herramientas modernas, el cuidado de la vida humana pudiera ejercerse de la manera más eficaz y humana posible. Una parte importante de su trabajo consistía en la preparación y administración de medicamentos. Los médicos medievales dominaban las hierbas, los minerales y otras sustancias naturales, que utilizaban para crear ungüentos, tés, cataplasmas y bálsamos. Estas fórmulas a menudo provenían de textos antiguos, como los de Hipócrates y Galeno, y se adaptaban a las condiciones locales. Estos medicamentos podían prepararse en la consulta del médico o en pequeñas farmacias asociadas. Durante el día, los médicos también dedicaban tiempo a la lectura y el estudio de manuscritos médicos, buscando ampliar sus conocimientos en una época en la que la ciencia era limitada y a menudo estaba entrelazada con la tradición y la superstición. Participaban en debates y compartían conocimientos con colegas, y en algunos casos, actuaban como tutores de estudiantes principiantes. Además de brindar atención directa, estos profesionales desempeñaban un papel importante en la prevención y la higiene, ofreciendo consejos sobre dieta, ejercicio y hábitos de vida que fortalecían el cuerpo y prevenían enfermedades. Durante las epidemias, los médicos medievales intentaban controlar la propagación de enfermedades mediante cuarentenas y medidas de aislamiento, a pesar de su limitado conocimiento de los mecanismos de contagio. La rutina diaria del médico en aquella época, por muy organizada y meticulosa que fuera, distaba mucho de ser predecible y tranquila, ya que se veía interrumpida bruscamente con frecuencia por emergencias inesperadas que exigían atención inmediata y respuestas rápidas. Estas urgencias incluían accidentes domésticos o rurales, como caídas, cortes profundos, fracturas o quemaduras, que podían ocurrir en cualquier momento y requerían la intervención inmediata del médico para controlar el sangrado, aliviar el dolor y prevenir infecciones, incluso con las limitaciones técnicas y los recursos médicos disponibles en aquel momento. Además, los partos complicados planteaban un reto constante y preocupante. El médico debía estar preparado para intervenir en caso de dificultades durante el parto, buscando asegurar la supervivencia tanto de la madre como del bebé, a menudo en condiciones precarias y sin la ayuda de equipos modernos ni anestesia eficaz.
Otro desafío recurrente en la práctica médica del siglo XIX fueron los brotes de enfermedades contagiosas que asolaban las comunidades, como la tuberculosis, la viruela, el cólera, la fiebre tifoidea y otras enfermedades infecciosas que, en muchos casos, causaban epidemias devastadoras. En estos momentos críticos, el médico debía actuar no solo como sanador individual, sino también como agente de salud pública, recomendando medidas de aislamiento, cuarentena e higiene para contener la propagación de enfermedades. La presión y el riesgo eran inmensos, ya que el contacto directo con pacientes infectados ponía en riesgo la propia vida, y las opciones terapéuticas eran limitadas, recurriendo a tratamientos a menudo ineficaces o perjudiciales, como las sangrías y el uso de sustancias tóxicas. La práctica quirúrgica, aunque aún incipiente, rudimentaria y con altos riesgos, formaba parte de la vida cotidiana de los médicos y se consideraba un campo donde la valentía y la destreza técnica se combinaban para salvar vidas en situaciones extremas. Las cirugías se realizaban con instrumentos sencillos, poco sofisticados y a menudo rudimentarios, como bisturíes, sierras, pinzas y agujas artesanales. La falta de técnicas asépticas eficaces aumentaba el riesgo de infecciones postoperatorias, una de las principales causas de mortalidad hospitalaria en aquella época. Entre los procedimientos más comunes se encontraban las sangrías, consideradas un método terapéutico tradicional para equilibrar los humores del cuerpo, aún basado en la medicina hipocrática. Las extracciones dentales, esenciales para aliviar el dolor y las infecciones orales que podían comprometer la salud general, y las operaciones menores para extirpar tumores superficiales, drenar abscesos o suturar heridas. Estos procedimientos, a menudo realizados sin anestesia adecuada, que solo comenzarían a desarrollarse y generalizarse a finales del siglo XIX, exigían gran habilidad, rapidez, a menudo, firmeza por parte del médico para afrontar el sufrimiento del paciente y las limitaciones técnicas del momento. El entorno quirúrgico, a menudo improvisado y mal esterilizado, contrastaba marcadamente con los estándares modernos, convirtiendo el trabajo del médico en un ejercicio que requería tanto destreza manual como una enorme resistencia emocional. Así, la rutina médica de aquella época se caracterizaba por una oscilación constante entre la atención planificada y las respuestas inmediatas a las crisis, lo que requería una combinación excepcional de conocimiento, valentía, empatía y adaptación a condiciones a menudo adversas. Este delicado equilibrio entre la vida cotidiana y las situaciones de emergencia definía la práctica médica y reflejaba las dificultades y los desafíos de una época en la que la ciencia médica apenas daba sus primeros pasos hacia la modernidad, mientras que la necesidad de cuidar la vida humana seguía siendo urgente e innegociable. Finalmente, es crucial comprender que el médico medieval no solo desempeñaba una función técnica o científica, sino también un profundo papel social y espiritual dentro de la comunidad en la que vivía. En aquella época, la medicina estaba estrechamente ligada a los valores religiosos y las creencias predominantes, por lo que el cuidado del cuerpo era inseparable del cuidado del alma. Muchos médicos estaban directamente afiliados a órdenes religiosas, como los monjes y frailes que trabajaban en monasterios y abadías, lugares donde la medicina, la fe y la enseñanza convivían estrechamente. Estas instituciones no solo preservaban el conocimiento médico antiguo, sino que también lo difundían entre sus miembros y la población, funcionando como verdaderos centros de conocimiento y atención. Además, los hospitales medievales, muy diferentes de los complejos modernos que conocemos hoy, solían estar gestionados por iglesias, conventos u órdenes religiosas, y su propósito principal era acoger y cuidar a los enfermos con un enfoque holístico. En estos entornos, el tratamiento de los enfermos consistía en una combinación de prácticas médicas basadas en el conocimiento de la época, a menudo limitado, impreciso e influenciado por la teoría de los humores y los conceptos de salud y enfermedad de la antigüedad clásica, junto con un profundo apoyo moral y espiritual. La presencia de sacerdotes, monjes y otras figuras religiosas era esencial en el entorno hospitalario,
ofreciendo a los pacientes consuelo, oraciones y rituales que se creía que ayudaban a la curación, tanto física como espiritual. Esta visión holística del ser humano reflejaba la concepción medieval de que el cuerpo y el espíritu estaban intrínsecamente vinculados y que la enfermedad podía ser tanto una manifestación física como una señal de desequilibrio espiritual o castigo divino. Por lo tanto, el médico medieval a menudo asumía también el papel de consejero, confesor y guía espiritual, actuando como intermediario entre el paciente y lo divino. Su autoridad no se limitaba al ámbito científico, sino que se extendía a las esferas moral y religiosa, consolidando su posición como una figura respetada e indispensable en la sociedad. Además, la labor médica en este contexto religioso estaba inmersa en una atmósfera profundamente cargada de ritualismo y simbolismo, donde no solo el uso de oraciones, bendiciones, reliquias de santos, agua bendita y gestos litúrgicos acompañaba inseparablemente los procedimientos médicos, desde los más rudimentarios hasta los más complejos, sino que cada uno de estos elementos se consideraba vital para el éxito del proceso de sanación. Lejos de ser meros ornamentos espirituales o acompañamientos superficiales, estas prácticas formaban parte integral de una cosmovisión medieval en la que el cuerpo y el alma eran concebidos como una unidad indisoluble, estrechamente interrelacionada y vulnerable no solamente a enfermedades físicas visibles, sino también a las fuerzas invisibles del mal, al pecado moral y a los desequilibrios espirituales que podían manifestarse en el sufrimiento corporal. Esta visión holística implicaba que la curación física no podía separarse de la purificación espiritual, y que la medicina debía abordar tanto el mal del cuerpo como la aflicción del alma. Por ello, los médicos, sacerdotes, monjes y otros cuidadores compartían la responsabilidad de acompañar al enfermo a través de un proceso que combinaba remedios materiales con intervenciones simbólicas y religiosas, generando un ambiente donde la esperanza, la fe y la caridad se volvían tan indispensables como los medicamentos o las intervenciones físicas. En este marco, el ritual se convertía en un medio para invocar la presencia y la gracia divina, reforzando la convicción de que la sanación era un fenómeno en el que participaban tanto lo humano como lo trascendente. Así, la práctica médica medieval se fundamentaba en un entramado cultural donde la enfermedad era interpretada como un signo de desequilibrio no solo corporal, sino también moral y espiritual, y donde el sufrimiento podía entenderse como una prueba o purificación dictada por la voluntad divina. En consecuencia, el ritual, el simbolismo y la atención compasiva eran componentes inseparables del acto curativo, que apuntaba a restaurar la armonía integral del ser humano en todas sus dimensiones. Este modelo de atención médica, lejos de ser un simple precursor primitivo de la medicina científica moderna, refleja una comprensión compleja y sofisticada del cuidado, que integraba ciencia, espiritualidad y humanidad, mostrando cómo la sociedad medieval articulaba sus conocimientos y creencias para enfrentar el dolor y la fragilidad humana. La figura del sanador, por tanto, no era vista únicamente como un técnico del cuerpo, sino como un mediador entre lo humano y lo divino, alguien que, además de aplicar ungüentos o realizar sangrías, debía estar dotado de una sensibilidad espiritual capaz de invocar el favor celestial. Era común que tanto médicos como curas, monjes y monjas, compartieran responsabilidades dentro del mismo espacio de asistencia, como hospitales monásticos o casas de caridad, donde la cura del cuerpo era inseparable del consuelo del alma. En estos lugares, la arquitectura, los cánticos, los vitrales y los símbolos sacros creaban una atmósfera de recogimiento y esperanza, actuando como un bálsamo adicional para el espíritu doliente. Esta integración de la fe y la medicina revelaba una comprensión profundamente holística del sufrimiento humano. Sanar era un acto total, que debía alcanzar las fibras más íntimas del ser. No se trataba solo de detener una hemorragia o aliviar una fiebre, sino de restaurar un equilibrio roto entre el individuo, el orden divino y la comunidad. La enfermedad se interpretaba a menudo como una prueba espiritual, una consecuencia del pecado, una oportunidad de redención o incluso una gracia que acercaba al enfermo a Dios.
Por ello, los rituales no solo pretendían expulsar la dolencia, sino también purificar al paciente y reconciliarlo con su fe. Asimismo, la compasión desempeñaba un papel central en esta concepción del cuidado. El sufrimiento ajeno no era visto como una molestia que debía erradicarse rápidamente, sino como un llamado a la misericordia cristiana, a la práctica activa de la caridad. Cuidar del enfermo era considerado un acto de elevación moral y espiritual para quien asistía, una obra de misericordia que acercaba al cuidador al ideal de Cristo compasivo. De este modo, tanto curar como ser curado formaban parte de un ciclo de significados trascendentes, donde la ciencia incipiente, la oración fervorosa y el afecto humano coexistían en una misma práctica, profundamente marcada por el espíritu del tiempo. Este modelo de atención médica, con toda su carga espiritual y simbólica, no debe entenderse como un simple antecedente precientífico del hospital moderno, sino como un paradigma en sí mismo, que respondía a las necesidades emocionales, físicas y espirituales de las personas medievales. En él se encontraba una visión del mundo donde el cuerpo doliente no era un objeto a reparar, sino un ser íntegro a acompañar, donde la medicina no era una técnica aislada, sino parte de un entramado cultural que unía ciencia, fe y comunidad en la lucha común contra el dolor y la muerte. Así, el rol del médico medieval trascendió la simple aplicación de técnicas y remedios, convirtiéndose en una misión que abarcaba la protección de la salud física y espiritual de la comunidad, la promoción de la caridad y el cuidado del prójimo, y el mantenimiento de un orden social y religioso que daba sentido a la vida y a la muerte. La labor de estos profesionales en las instituciones religiosas fue, por lo tanto, un eslabón fundamental en la compleja red que sustentaba la vida en las ciudades y pueblos medievales, contribuyendo a la preservación del conocimiento, la asistencia a los más vulnerables y la reafirmación de los valores que guiaron la existencia en ese singular periodo histórico.